Vamos a empezar ya. Bienvenidos a todos, que lo siento por la premura, pero bueno, he estado un poquito ayudando a Soccer como ya sabéis, y estuvimos hablando ahí en el Llamas, está haciendo un programa o que no es un reality, pero bueno, básicamente lo que está haciendo es un contenido, ¿no? Para sacar jóvenes talentos, entonces he querido ayudarle hoy. Pero también, por otro lado, cuando he visto la noticia de que ha salido hoy en HLTV y sabiendo un poco todo el hype que hay y sabiendo que yo creo que hay mucha gente que por los comentarios que se hicieron previamente a su fichaje, yo creo que la gente no conoce muy bien a Smuya, sinceramente. Entonces, esto es una idea que ya teníamos hace mucho tiempo, pero que por temas que pues no han podido ser, eh, pues no hemos... espérate un segundo, le digamos que sí. No hemos podido pues entrar más en poder hacerlo antes, ¿no? Y es que el programa o los programas que yo vaya a hacer en muchas ocasiones, o por lo menos habrá un programa especial siempre que se pueda, que va a ser un programa con un invitado muy especial. Y ese invitado pues es Lucas, que lo tengo por aquí y que voy a ver si está. Hola ¿Qué tal? Lucas, ¿Qué tal, Pulga? ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Cuánto tiempo? Pues nada, Nada, bien. aquí estamos y bueno, pues básicamente siempre lo hemos hablado, ya podemos un poco hablarlo más tranquilamente, pues hemos querido hacer en muchas ocasiones pues una especie de talk show, ¿no? De talk show donde pues no solo hable yo, sino que podamos pues debatir, compartir impresiones, etcétera, etcétera, y hacer un contenido pues que sí, lo siento, que bueno, pues que al final deje, pues no deje de ser pues un contenido adicional a todo lo que hacemos en el Llamas, que tenga otros horarios y que a veces pues también está bien que hagamos cosas pues de una manera más personal o en petit comité y que lo completemos y que al final pues la sensación que tengo es que este 2021 está siendo como un 2021 en España con un boom de cantidad de contenido que creo que es muy positivo. Lucas, buenas tardes, lo primero. Hola, pues sí, mira, a gusto ya poder empezar con esto. Teníamos, como tú dices, ¿no? Pensado ya hacer un pequeño talk show, pues ya que, bueno, siempre acabamos tú y yo creo, debatiendo cosas, ¿no? Después de llamas o antes de llamas o en momentos así muertos, siempre tenemos un poco de discusiones entre los dos. Y creo que tenemos percepciones bastante similares o cuando difieren podemos crear un poco debates interesantes y por qué no traerlo a Twitch, ¿no? Y compartirlo un poco con todo el mundo. Y bueno, tuve una operación hace un par de semanas y no ha podido ser antes, pero qué mejor día que el fichaje de Smuya por Movistar Riders para empezar a dar un poco la charla por aquí. Vale, espérate, porque se me ha descolocado esto absolutamente, porque como cambié el formato del monitor, pues se me ha ido todo al garete, lo vamos a dejar así un poquito aunque sea chunguete, que tampoco pasa nada. Y bueno, Lucas, yo, si no recuerdo mal, eres una persona que ya has hablado o que ya has escrito sobre Smuya, o por lo menos ya te has documentado bastante durante un montón de tiempo, ¿no? Cuéntanos un poco, si quieres hacer un poco de bibliografía. Bueno, se corta ahí, pero bueno, da igual. Bueno, con Smuya tengo una relación bastante buena que va desde bastante atrás, de cuando él empezó a jugar en Vic, que hicimos un par de entrevistas muy graciosas que tuvieron bastante rédito y bueno, básicamente el salero que tiene Smuya a la hora de hablar, ¿no? Que no se corta con nada. Y a partir de ahí, con las bromas y tal, pues siempre que hemos ido coincidiendo, hemos ido charlando, he tenido algún vuelo, me acuerdo volé de vuelta de Belo Horizonte con Vic y charlamos bastante también. Entonces, pues es alguien a quien siempre he tenido bastante estima también por su personalidad, que yo creo que es algo que la gente critica mucho, pero a mí me gusta un poco estos jugadores que yo creo que son un poco diferentes, ¿no? Y que requieren un poco un trato un poco más personalizado, necesitan unos estímulos, yo creo, por parte de entrenadores
compañeros de equipo y cosas así, y se ganan un poco una reputación que a lo mejor no siempre se merecen o simplemente porque no saben bien cómo llevarles, ¿no? Y yo creo que es uno de esos jugadores que, bueno, también como iremos charlando, ha cambiado muchísimo, ¿no? Desde que apareció en la escena en 2016 hasta ahora, y creo que Smuya es un muy buen ejemplo de cómo se puede ver el crecimiento de una persona, ¿no? Siendo casi como un niñato hasta alguien que realmente ha reflexionado mucho sobre su persona y cómo mejorar, ¿no? Para intentar no ser solo un astro dentro del servidor, sino también ser una persona con la que se pueda trabajar. Bueno, y sobre todo, perdona que te interrumpa, muchísimas gracias, porque bueno, pues Soccer nos acaba de hacer una raid con 183 personas. Es una barbaridad, estamos ahora 250 personas aquí y como bien estoy diciendo, pues y como se puede ver un poco, lo que vamos a hacer es hablar sobre Smuya, sobre su fichaje y un poco también, pues todo lo que nos dé tiempo hasta que empiece el partido de SEA, o sea que quedaros aquí porque no vais a quedaros sin el partido de SEA, el partido de SEA lo van a dar varias personas, nosotros vamos a hacerle la raid a Kairi, ¿vale? Y bueno, pues os vamos a dar para que no os perdáis absolutamente nada de lo que hay de actualidad. Por si no lo sabéis y por si no lo conocéis, bueno, yo soy Pulgago, que no sé si me conocéis, y aquí está Lucas, que yo Lucas, no, sé si, no te hemos hecho presentación, pero no sé ni si hace falta, que es el periodista de CES en España con mayor trayectoria de largo, ¿no? Pero bueno, yo creo que ante Lucas las presentaciones yo creo que sobran, ¿no? Lucas, yo no soy el periodista aquí, el periodista eres tú. Entonces, yo te voy a dejar que directamente seas tú el que lleves el guión y el que lleves la conversación a donde tú quieras. Es todo tuyo, o sea, como tú quieras, un poco por dónde quieres que empecemos, qué quieres Vale, que hablemos, lo podemos que a ti te dé la empezar. gana. Bueno, podemos empezar por el principio, a lo mejor. Podemos hablar un poco de los inicios de Smuya, de dónde sale, quién es. Eh, pero así a modo de empezar un poco más a modo de conversación, más que haciendo yo un monólogo. ¿Tú qué recuerdas de Smuya? ¿Tú cuándo recuerdas Yo el, o prim qué primera memoria tienes de él? Yo el primer Smuya que recuerdo era un Smuya en Epsilon, si no recuerdo mal. Era una Smuya de Epsilon. O sea, de un jugador porque, o sea, ya lo que son los flashes fuertes los tengo realmente de cuando él estuvo directamente ya en Big, ¿no? Porque yo creo que el inicio fue como muy fulgurante. Pero claro, yo por ejemplo, toda esta época que veo aquí que hay de Renegades, la tengo totalmente... la tengo fuera, ¿no? Y porque es además la época, Fueron segunda solo dos época. torneos, Sí, sí. Que pero por fue ejemplo, entre Big, sí, en entre, esta entre que época de dejó Big la Epsilon primera es vez. el Epsilon que la época que yo le recuerdo. Todo esto anterior, que tiene alguna cosa con Infused y todo esto lo tengo perdido totalmente. Sí, yo lo primero que recuerdo, mira, justo las dejado en Flipside y eso es lo primero que recuerdo. Que Blade, Electronic no pudo ir a jugar el iBuy Powers Masters en 2016 y Smuya, que estaba smurfeando en ESEA por esa época, Blade, que es uno que es muy de coger a quien crea que va a ser la futura estrella y meterlo en sus equipos, cogió a Smuya de standing. Y ese torneo fue un absoluto desastre. Creo que perdieron los dos partidos, además bastante abultados. Smuya jugó bastante mal. Joder, fíjate qué Y estadísticas, ¿eh? Bueno, no se ven, a ver si soy capaz de hacer que se vean. Bueno, sí, ahora ahí se estaban viendo. Perdonad, porque estoy intentando controlar esto lo mejor posible. Pero vamos, las estadísticas eran absolutamente lamentables. O sea, también cuántos años bueno, tenía en esta época. Es que, o debía ser sea, bastante joven, yo creo. Yo creo que no llegaba a los 18. No llegaba a los pues tiene 18 de 21 coña. Debía años tener, sí, pues debía tener y 16 años, yo esto creo. es de 2016. No. Sí, han pasado 5 años. O sea, tenía 16 años, 15 años, o sea, 16 cumplidos tendría, ¿no? A lo mejor. Sí, algo así, 15, 16, por ahí andaba la cosa. Es una locura. Y, y fue un desastre. Me acuerdo, cuando hablé con él, yo la primera vez que le entrevisté fue en Belo Horizonte, durante la SL Belo Horizonte, que fue uno de los primeros torneos que jugó con Vic, de hecho. Eh, y me acuerdo que me comentó y me dijo que Blade le llamó y le dijo, ¿qué tal te ves para venir a jugar una LAN tal? Y dijo, sí, ningún problema, yo con la típica confianza de Smuya, ¿no?
y luego llegó a la LAN y se cagó, ¿no? Y unos nervios que flipas, no daba ni una bala. Pero bueno, dijo que ese momento fue un poco crítico en su carrera porque dijo, después de eso ya nunca he vuelto a sentir nervios, ¿sabes? Es como... Ya, Llegó allí, se cagó, como la cagó cuando pierdes la completamente. virginidad, ¿no? Por primera vez. Eso es, exactamente. Literalmente fue Literal. eso, ¿no? Y sí, sí, eso es lo primero que recuerdo de él. Y después ya sí que tuvo el tiempo ese que hablas tú, ¿no? Con Endpoint Epsilon, ¿no? Que fue el grindeo de en la escena británica, básicamente, que carrileaba a todos sus equipos en la escena británica, que nunca llegaba muy lejos. Y después tuvo esa época de Epsilon, Endpoint y todo eso, donde ya sí que es donde se empezó a notar más pues su talento y a partir de donde el escauteo ya le guía para Vic. Hombre, aquí es que empiezas a ver y te das cuenta que, por ejemplo, hay una serie de partidos, aunque son partidos, por ejemplo, pues que terminas perdiendo, pero bueno, jugaba en diferentes equipos, ¿no? Y al final, pues lo que dices tú, ¿no? Que siempre daba la sensación de que destacaba casi siempre, o sea, empiezas a ver las estadísticas y casi todas son en blanco, o sea, en verde, ¿no? Que en este caso es que yo lo tengo con el croma. Me ha hecho bastante gracia porque el otro día vi un partido, porque hice una coña, ¿no? De que ha jugado bastante contra Yugi, porque puse el otro día por decir la coña, ¿no? De que Yugi era mejor que Smuya, porque me puse a revisar partidos de Yugi contra Smuya y claro, en la época en la que se enfrentaban era 2016-2017, que era cuando Yugi estaba como en su top y Smuya pues al final todavía terminaba por ser un jugador que no estaba todavía cuajado, ¿no? Y, y bueno, pues enfrentándose en esos tiers, ¿no? En esos tier 3 donde pues estaba lo típica segunda línea danesa, aquí vemos muchísimo ambush, muchísimo tricket, muchísimo fragsters, ¿no? En ese Fraster que hay con tantos jugadores que ahora son conocidísimos, ¿no? Para nosotros, fíjate, pues bueno, aquí lo que pasa es que no nos dejará verlo, pero si nos vamos aquí a 2017 posiblemente, pues el único que desapareció realmente, bueno, Dragonfly desapareció, Refresh, que evidentemente aquí lo tenemos, Staven lo tenemos, Torben también desapareció, que era buen IGL, pero desapareció, pero aquí jugadores, bueno, Busky está, Rosle todavía sigue en AGF, bueno, pues jugadores con bastante bagaje por aquí. Y bueno, el tema de Big, vamos a ver si quieres, seguimos o cómo quieres un poco... Sí, Yo, dale, podemos hablar de Vic si quieres. pues vamos a Big directamente ya, si quieres, sí. ¿Cómo, tú más o Eh, menos sabes cuál es la historia de por qué? Porque claro, al final Big, pues es un equipo donde hay una prioridad de lenguaje, ¿no? Que es el alemán. ¿Tienes un poco la idea de por qué eligieron en su momento a Smuya como jugador para fichar o...? Eso no estoy exactamente seguro. Lo que sí sé es que fue Leguilla. Fue Leguilla quien lo scouteó, quien le tenía el ojo puesto y básicamente un poco lo que sé también es que todo el mundo sabía que el talento que tenía Smuya o sea, el talento que tenía Smuya era tanto que no podían dejar pasar la oportunidad de ficharle simplemente por intentar querer seguir siendo un equipo alemán. Sí, bueno, un Entonces, poco lo mismo que al final con lo mismo que Raiders al Antares final. y lo mismo que Raiders, ¿no? Que al final no te puedes centrar en la misma, en tu misma, ¿cómo se llama? En tu misma nación porque no tienes jugadores suficientes, ¿no? Tienes jugadores con mucho talento, pero al final no tienes dónde rascar. Ahora están saliendo jugadores alemanes que pueden ser interesantes, lo que estamos viendo en Alternate Attacks, no sé qué, pero no existía un Mirbit, no existía un Slacks, que es lo que estamos viendo ahora. Pues la verdad es que el tier, luego todo lo que venía por debajo, pues era, bueno, como que contaban con Claro, en la dioses. época estaban fichando a Luker, ¿sabes? Sí, sí, es que, sí, sí. Killerfish y toda esta gente, ¿no? Que estaba por ahí pululando. Kiev estaba de OVP. Bueno, Kiev. A mí no me Era parecía Kiev. malo Kiev, por cierto. Del todo. No era una Bueno, maravilla. no era malo, pero no era bueno Claro, tampoco. claro. ¿Sabes? Yo creo que un poco el tema iba por ahí, que era, bueno, podemos seguir siendo un equipo que no es malo o podemos intentar ser un equipo, pues llegar al siguiente nivel, ¿no? Y al final es un poco o sea, digamos, el patrón es el mismo que ha hecho Raiders ahora. Es, bueno, podemos seguir siendo un equipo que está ahí peleando para intentar, pues, mantener un poco eh, Sí, ¿no? el nivel o dar el salto ya al Sí, internacional, eso ¿no? es, exacto. Y yo creo que, pues, Vic simplemente lo hizo en ese momento, ¿no? Es cuando se dieron las condiciones para ellos, pues fue con el fichaje de Smuya. Y, Eh, y yo recuerdo,
perdona Lucas que te interrumpa, yo Sí, dale, recuerdo dale. que entró a Big y todo explotó. O sea, quiero decir, era como una sensación. O sea, era un poco, pues, no sé si parecido a lo que estamos viendo un poco con Dexter a día de hoy. Yo creo que un poco exagerado lo que estoy diciendo porque Dexter me parece que es como una supernova, pero sí que tenía la sensación de que todo el mundo hablaba de Smuya, Smuya, Smuya. Hubo artículos sobre Smuya, sobre el impacto que tenían en Big, etcétera, etcétera. O sea, es que, o sea, es verdad que tenía algunos números en rojo, pero en general sus actuaciones, sobre todo para lo que dices tú, para de repente entrar a un nivel superior, para pelearte con los grandes, porque al final Big pues, se terminaba peleando con los grandes, el rendimiento era de admirar. O sea, yo, vamos, es que tengo un recuerdo de que era sensación y de eso, de artículos que se ponían por ahí. Luego, aparte, yo creo que siempre le ayuda mucho su forma de ser. A generar más Sí. hype todavía. Sí, o sea, eso es, yo creo que el tema de Smoothie es que se ha creado, bueno, no se ha creado, o sea, él es ese personaje eh, realmente que levanta pasiones, ¿no? Porque yo creo que es un poco como, tiene esa parte de genio dentro del juego y fuera del juego no se corta, ¿no? Entonces él dice lo que piensa, guste o no guste, pero además tiene como esa cercanía con la gente por eso mismo, ¿no? Porque tuitea lo primero que le venga en mente, dice lo que le apetezca y, o sea, no sé, hay una anécdota muy graciosa que yo sé que es muy, no sé si lo sigue teniendo todavía, pero tenía los DMs abiertos y dice, yo cuando, cuando pierdo un partido abro los DMs inmediatamente y empiezo a ver todo el hate, ¿sabes? Y Todo le el hate que me va pone, y le y pone. me río, ¿sabes? Sí. Y tiene como esa, no sé, es un jugador, es un personaje muy complejo, ¿no? Tiene como muchas capas y es un tipo un tanto extraño, pero a la vez también muy cercano a la gente, ¿no? Yo creo que eso ayudó, pero más que eso, yo creo que la explosión fue ver a ese Vic, que era un equipo normal, un equipo regulinchi, que Sí. diría Cachi, eh, pero de repente llegan a una final de la SL de Colonia y llegan a cuartos de final de un Major. Eh, y cuando en Colonia no se hace un rating increíble, pero cuando miras los partidos importantes, que fueron algunos de los partidos de playoffs, eh, jugó increíble. Y eso es cuando empezó todo el estadio a cantarlo de Smuya, ¿no? Que estaban cantando Smuya, Smuya. Pues cuando todo el estadio cantaba esto, yo creo que también fue como parte, porque claro, es L1 Colonia, Big, Alemania, o sea, eran todos fans alemanes y les estaba carrileando a los alemanes el Upper británico, ¿no? Entonces es un poco como la sensación que tiene ahora la gente de Raiders, de, guau, mira, viene este tío y ahora estamos en el plane de la IEM Katowice, ahora estamos en no sé qué, ahora estamos en no sé cuántos, porque, porque estás muy ya con el carro vastísimo, ¿no? Pues hizo un poco lo mismo con Vic, lo único que ahí lo hizo en un estadio delante de todos los fans. Claro, bueno, creo que no hace falta decir que nunca ha tenido ningún problema para jugar en LAN y jugar bien. Yo creo que es un tío que en LAN ha funcionado de una manera absolutamente extraordinaria. Uno de sus, vamos, esto que acabas de decir es que creo que es súper importante, ¿no? Que yo creo que una de las cosas de lo que él más presume, de lo que él, digámoslo así, defiende de su palmarés, es como siempre que ha ido a un equipo le ha metido una especie de subidón para llegar al siguiente nivel, al nivel en el que ese equipo no estaba. O sea, como siempre suponía una mejora dentro del equipo, posiblemente por ese espíritu que tiene tan contagioso. O sea, ¿cuántos clips hemos visto de Smuya gritando, no sé qué, tal, y sus compañeros descojonándose, porque no es un show que en una LAN genere problemas, al contrario, yo creo que genera distensión, y yo creo que incluso en Raiders da la sensación de que la gente está como más relajadita, ¿sabes? Sí, yo creo que, pero yo creo que lo que dices no solo es la confianza, o sea, no solo es que se ría el resto del equipo o que genere una atmósfera distendida, sino que él tiene tanta confianza en sí mismo y tiene tanta confianza en lo que él puede hacer y en su juego que se hace una ronda de 4K y cuando se levanta y grita, ¿no? El piquéame ahora, el resto del equipo también
se motiva, ¿no? Y dice, cuando le está gritando a los otros lo malos que son, el resto de equipo dice, hostia, pues sí que son malos, ahora vamos, ¿sabes? Entonces contagia a sus equipos con esa confianza, ¿no? Y al final sabemos que el CS muchísimas veces es un juego de confianza y cuanta más confianza pierdes, a veces puede ser una espiral de la que no sales y esto lo hemos visto yo creo también con Riders, ¿no? Bueno, y Lo que Larsen, llamamos el por mítico ejemplo. Eurocanguelo, ¿no? Sí. Que son estas espirales de negatividad o espirales de falta de confianza, cuando coges a un Smuya que confía tanto en sí mismo y en lo bueno que puede ser, eso lo puede contagiar al resto, ¿no? Y yo creo que eso ahora para Raiders va a ser algo bueno. Y yo creo que por eso también es un fichaje tan importante para un equipo que es conocido por muchas veces ser un poco demasiado pasivos o perder un poco pues la moral o la confianza, ¿no? En los momentos realmente grandes. Tuvo dos etapas en Big, si no recuerdo mal, ¿no? Sí, O... bueno, claro, la primera que fue que cuando se fue le benchearon. Que esto, además que yo recuerdo. Que aquí hay mucha desinformación y esto es algo de lo que quiero hablar, pero dime. No, 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 que desde fuera, porque seguro, o sea, lo que tú nos vas a contar ahora seguro que es mucho más profundo. Yo la verdad es que siempre recuerdo de que la gente decía, ¿y por qué benchan a Smuya? O sea, quiero decir, si están yendo bien, si está jugando a un nivel de la hostia. ¿Por qué de repente Smuya desaparece del mapa? Porque además que recuerdo que fue una noticia como muy de pum, de la noche a la mañana, o sea que bueno, ahora es que estamos más en un mundo del leak, ¿no? Donde las cosas que ocurren parece que ya la gente los conoce antes, pero es que vamos, o sea, recuerdo que fue como fulminante o que fue una cosa como súper rápida. De hecho iba a mirar en las noticias, a ver si como tiene aquí aparece en HLTV todo el tema de las noticias, a ver si encuentro por ahí la noticia donde salía que le benchaban, ya digo que la gente decía, pero ¿por qué, no? El típico, no se entiende. Sí, nadie lo entendía. Entonces, lo que pasaba es, Smuye llevaba bastante tiempo ya, digamos, no contento con sus roles en el equipo. O sea, no estaba contento. O sea, para empezar, cuando Smuye entró no estaba listo para lo que era jugar para GOP-B. GOP-B es un líder que es duro porque te va a criticar todo, si no haces una granada bien, te va a burchar, te lo va a decir, te va a hacer repetir la granada 25 veces. Entonces yo creo que es muy ya entrando a este nivel por primera vez, pues le costó un poquito ajustarse y además de eso estaba en un ambiente que no era perfecto, porque eran todo alemanes, entonces se hablaba Un mucho chavalín, los alemán, demás hay que muchas reconocer veces que él eran se más quedaba maduritos. solo, no tenía todos los roles que él quería dentro del servidor. Entonces, bueno, simplemente había muchos roces, ¿no? Y llegó un punto donde él dijo tipo, guau, pues a lo mejor me debería ir del equipo. Y entonces le dijeron, pues a lo mejor sí. Y él lo que quería era que le dijeran, no, tío, que eres muy bueno, te queremos, ¿sabes? Te necesitamos. Él lo que quería era un poco de amor, ¿sabes? Sentirse querido. Y Ya. cuando le dijeron que, hostia, pues a lo mejor sí, dijo, pues nada, Hostia, pues, Órdago pues, fallido, ¿no? pues yo no quiero estar aquí, ¿sabes? Y entonces hubo como esta, ¿no? Un poco, no sé, como yo creo que fue una falta de comunicación un poco. Que él se quería quedar, pero hizo como que no se quería quedar, entonces le dijeron que se fuera y para no perder la dignidad, pues dijo que vale. Y fue como un poco, pues, una salida. Fue como entre Quique, o sea, no fue ni él se bencheó, ni le quiquearon, pero se bencheó, ¿sabes? Es Es como como que todos todo el llegaron a un mundo. acuerdo que no querían acordar, pero que por orgullo pues Sí, todos cedieron sí, eso y es, terminan básicamente. yéndose. Básicamente fue como una historia así, ¿no? Entonces, simplemente pues fue una situación rara por el cúmulo, ¿no? De condiciones que decimos, ¿no? De pues estar no contento con los roles dentro del servidor, un poco ajustándose a un nivel nuevo y a tener que hacer las cosas de manera diferente, Yo creo que al final estar aquí en un entra equipo todo el internacional. tema que luego imagino que hablaremos un poco más adelante, que es el tema del ego, ¿no? Que al final es una persona, Sí, la persona que sí, se sí, quiere sí. mucho, pues tiene mucho ego. Y yo creo que es muy ya cuando tú estás jugando al final al lado de tíos, porque claro, en este equipo no solo estaba, o sea, quiero decir, estaba Tabs, o sea, estaba Gobi, que
tenía 30, 31 años si no recuerdo mal, que lleva el culo pelado de jugar, que lleva el culo pelado de campeonar y de ganar torneos, porque no se puede decir que la carrera de Gopi es una carrera fracasada, al contrario, es una carrera de mucho éxito. Y que te llegue un chaval, lo típico, 17 años, y que lo que quiera es ser el rey del mambo, va a decir, no, no, tú a comer mierda y a barrer basura, pues hasta que te lo ganes. Sí, básicamente fue así. Y de hecho, Espuña en alguna entrevista ha dicho como fui un poco niñato y no quería ajustarme a. No quería comer mierda, ¿no? Y no quería tener que pasar por esto, pero también a la misma vez dice, pero me sirvió muchísimo porque aprendí, ¿no? Cómo ser mejor compañero, cómo hacer los apoyos para, ¿no? Que necesitaba aprender y simplemente pues fue parte de su progresión, ¿no? Pero Fue no aprendió parte la de. primera. ¿Por qué dices O eso? sea, quiere decir, porque ha cometido ese error más veces, quiero decir. El tema de tener un comportamiento relativamente así como altivo no es una cosa de una sola vez. De hecho, si fuese solo por una vez, no hubiese bajado su caché, ¿no? A lo que es actualmente. Bueno, pero depende. Yo creo que simplemente se hizo la fama ahí. Ya. Porque después de eso, cuando se fue de Big la segunda vez, se fue de muy buenas con el equipo. O sea, fue simplemente, Big quería volver al tema alemán, Smuya ya le había dicho al equipo muchas veces, oye, ¿por qué no estáis fichando a Searson? ¿Por qué no estáis fichando a Searson? Tiene todo el sentido del mundo fichar a Searson. Eh, y cuando. Y esto es algo que Spuña también ha dicho y dijo, cuando yo me fui la primera vez de Big, acabamos un poco a malas y estos eran mis colegas de trabajo y yo fui a la mía y ellos a la suya. Y dijo, la segunda vez que me fui de Big ya sí que fue un momento emotivo, yo era colega de todos los jugadores en el equipo, todos nos deseamos lo mejor los unos a los otros cuando me fui, ¿sabes? Fue algo como ya más cívico, ¿no? Donde había como mucho más feeling, ¿no? Entre todo el mundo. Entonces, yo creo que se hizo la reputación y también porque es un tío un poco eso, ¿no? Que le gusta ser muy vocal, que es un poco cabezota, eh, pero a la misma vez también muy inteligente y a lo mejor es cabezota al momento, pero. Y esto me ha pasado a mí teniendo conversaciones con él, ¿no? Que hablas con él y es cabezota, cabezota, pero necesitas como hablarle a través de la mayéutica. Tú le vas haciendo preguntas y ves que él va pensando y va sacando cosas. Y luego la siguiente vez que hablas con él, ves que ha procesado toda la conversación anterior y ha llegado a sus conclusiones y ha hecho sus ejercicios, ¿no? mentales. Y eso es algo que mucha gente yo creo que no entiende. Simplemente ven el momento del pronto o la cabezonería, pero no ven lo que hay un poquito debajo, que es un tío que en realidad es bastante inteligente. Yo, un poco, porque creo que empieza a ser un poco el momento de ir enlazando, claro. Llegamos al momento de Big, ¿vale? De este final bueno de este fin de Big. Y de repente, pues es Muya. Si no recuerdo mal, pasa este diciembre de 2019 y este inicio o sea, esto ya sería 2020, que es cuando él hace su viaje a Chaos. O sea, a Perdona, Estados. y un momento, porque quiero hacer una pequeña inferencia, una pequeña, Apunte. un pequeño apunte. Lo que dice Cachi, que fue una semana antes del Major que se hizo que pasó lo de esa discusión, ¿no? que hablamos entre Smoya y Vic, donde entre se le quedaron barra se bencheo. Y es que él también dijo que solo si Nex no hubiera podido jugar, él no hubiera dejado al equipo tirado. Entonces llegaron como a un acuerdo de que Nex podía jugar, volvería Nex al roster y él se iba a hacer su cosa. Y sí, gracias, en les inciso, esa es la palabra que Bien. buscaba. Porque claro, aquí ya entramos en un terreno que es el paralelismo con Raiders, que al final es a lo que vamos, ¿no? Que parece que el tema es Muya, es un tema de una historia que no viene de ahora, que es una historia que viene de mucho antes. Recordamos ayer en Llamas, Galder hizo una declaración que, por cierto, me gustó muchísimo la entrevista a Galder porque me parece que fue muy sincero y fue bastante abierto. No sé cómo la viste tú, Lucas. Creo que fue bastante
El Llamas de ayer en general me gustó muchísimo. Llegué un poquito tarde y bueno, la Hmm, razón por la que no pude entrar a charlar con vosotros fue porque estaba haciendo el post del ranking cierto, de no lo contaste. mensual y no pude entrar. Y entonces no llegué a ver el principio de la Sí, entrevista, que es algo que tendré que ver pero ahora cuando tenga un momento, hmm, pero el programa en general me gustó mucho y toda la mesa redonda y las sí. charlas y todo me parece fantástico. Galder hizo un comentario que fue que, en plan, no lo voy a entrecomillar porque evidentemente no lo dijo tal cual, pero dijo que no habían tenido una VP suficientemente consistente para la altura del equipo desde la salida de Miswell. Vamos a recordar que Miswell sale en septiembre, si no recuerdo mal, o bueno, en verano, ¿no? De 2019. Esmuya deja Big Diciembre de en este 2019. diciembre, que es verdad que aquí era el momento donde, si no recuerdo mal, Astor destacó un poco más en esas actuaciones donde tuvieron el torneo, si no recuerdo mal, un torneo en Malta, tuvieron ahí varias cosas bueno, fue como el inicio de un puntito ahí que tenía eh, Astor. Pero si yo no recuerdo mal, Smuya es un jugador que lo ha querido Raiders y que lo hemos tenido personalmente yo, estando dentro de Raiders, lo he tenido apuntado en una libreta desde prácticamente 2018. No sé si en esta época ya hubo alguna posibilidad o te consta de si Raiders ya podría haber metido mano No, yo a... creo que no. Yo creo que Raiders, porque se fue antes Mixwell, yo creo que el cambio ya lo tenían hecho. Sí, Y al final, cuando Smuya se fue, fue más tarde. Y ya claro. tenían el equipo montado y no lo iban a desmontar Lo para digo este, ¿no? porque luego vamos a hablar de este tuit tuyo, ¿vale? Que tienes aquí. Yo te voy sacando mierda, ¿vale? Luego tú ya te vas defendiendo como Dale, puedas. dale. Justo, pues perfecto, porque no se ve y no sé cómo voy a hacer para que se vea. Eh, tengo que ver, a ver si lo coloco por aquí. Pues no sé si me va a dejar. Eh, bueno, dices aquí más o menos traducido, dice que este movimiento casi se produjo el último año y fui bastante crítico cuando no se llegó a hacer, ¿no? Estoy muy contento de que se haya conseguido finalmente Sí. ahora, ¿no? Para que Smuya vuelva a demostrar Bueno, esto fue y antes de, sí, el año pasado, el verano el pasado, verano pasado. que es cuando Fernando Piquer fue al Llamas, que nos contó un poco que no ficharon a Smuya porque pidió más dinero después de un acuerdo inicial. Y entonces, en vez de negociar con Smuya y decir, pues a lo mejor no tanto, o sí o no, tal, simplemente cortaron Sí, la negociación y dijeron que no me puede venir un niñato a torear. Y yo dije, pues eso es completamente erróneo, o sea, esa no es la manera de seguir hacia adelante. O sea, tienes al chaval que te puede solucionar todos los 10.000 problemas que tienes y vas a cortar la negociación por un tema de egos y de hostias que, ¿no? No sé, simplemente me pareció un error en el a mí momento. lo que me pareció sobre todo un error es que dio la sensación, menos mal que al final pues todo se ha fructificado, a que al final incluso el club y el jugador como que no habían quedado bien, ¿no? Como que había sido además el cruce de acusaciones luego después pues fue un poco raro, ¿no? Pues él sacando un poquito de orgullo, pues como lo saca siempre, y Raiders, me acuerdo, vamos, yo Fernando Piquer, que le tengo un cariño alucinante, porque lo he tenido ahí, porque al final es el que me trajo a todo esto. Me acuerdo perfectamente del comentario de, no, nosotros tenemos dinero para fichar a un tier 1 sin problemas, una cosa así, ¿no? Pero Claro, 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 es que además fue como un poco eso, ¿no? Fue como por unas malas formas o por una tontería así como de egos, no se llega a lo que hubiese sido un fichaje que ahora estamos viendo, ¿no? Que todo el mundo pues está emocionadísimo, ¿no? Que es realmente lo que necesitaba Riders, un perfil que necesitaba Riders, porque es un jugador realmente es muchísimo, o sea, su valor de mercado es baratísimo. O sea, sí, claro, Smuya está es para una, jugar es en una un top ganga. 5. O sea, está para jugar en un top 5 Smuya. O sea, que lo pueda fichar un equipo de Advanced es una locura. Claro. Entonces, eso hay que aprovecharlo al máximo. Y simplemente dije que fue un error no hacerlo antes cuando existió esa posibilidad. Pero bueno, se ha Claro. hecho ahora. Yo además, un poco por darte pie a lo siguiente, tampoco nos vamos a dilatar mucho porque luego si queremos hablar de alguna cosita, bueno, vamos a ver ya cómo se da el tiempo. Pero por darle luego paso al tema de Advance, eh, es que yo creo que la constatación de... O sea, yo creo que es muy ahí una cosa que tiene, y es que a pesar de haber tenido todos estos inicios compulsos y haber tenido estos, digamos así,
como desencuentros con el CS, ¿no? Al final, que tú estés en un equipo, que luego en el equipo te traten mal, o que la propia escena te trate de tóxico y que la gente te reniegue un poco de ti de tóxico, al final, pues a lo mejor piensas mandarlo todo a la mierda y que le den a todo el mundo por culo, ¿no? Y, y yo personalmente, y esto es un poco por donde te quiero dar un poquito ahora paso, cuando él se va a Chaos y se va a NA, digo, buah, el típico tío que se va a Estados Unidos a vivir la puta vida, a ser No, 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 un... no, para nada. Claro, no, no, yo te digo la sensación que yo tuve inicial, ¿no? Y luego tú me cuentas lo que pasó. Y era, ¿no? Lo típico que dices, el típico que se va a Estados Unidos, no sé qué, tal, se va a farmear pasta como un demonio, a tocarse los cojones, a no hacer absolutamente nada y a convertirse en un jugador mediocre más. Y es que, vamos, creo que se puede ver, fijaos, o sea, la hinchada de estadísticas que se mete en Estados Unidos es insana. No, pero, o sea, Spulla, antes de ir a. Le hice la entrevista justo antes de volar a Estados Unidos. Creo que el día antes de que fuera a volar a Estados Unidos le hice una entrevista y me dijo: llevo mucho tiempo diciendo que en NA todo el mundo es malísimo y que me podría clasificar para todos los torneos de la temporada jugando en un equipo ahí, y es mi momento de demostrarlo. ¿Sabes? Entonces, él fue a arrasar con todo. O sea, él no fue a vivir la vida o a. Él sabía que estaba en un punto en el que ha dejado Big, no le están llamando para entrar en ningún equipo, está como, ¿qué está pasando con mi carrera? Y dice, bueno, pues me voy a ir a Norteamérica a reenchufar mi carrera, pero a arrasar, ¿no? Y es lo que hizo. Bueno, es que, claro, tú ves las estadísticas y es que, claro, Flashpoint, que bueno, que nos hemos siempre reído mucho de la Flashpoint, pero hay que estar ahí. Luego de repente ves aquí un número súper hinchado que es un más 174 que tiene aquí, es en MDL, claro, es un montón de partidos, pero claro, o sea, es 25 partidos con una media de 1.34, que es verdad que hay muchas veces que está Paco y Manolo, pero es que también en estos partidos tus propios compañeros farmean estadísticas, quiero decir, que como no vayan a tu sitio, a lo mejor ni los hueles, te toca el típico equipo de mataos de turno de MDL de Estados Unidos, que existe, o que existía por lo menos, y bueno, Sí, pero el tema lo... es Muyas que te hace eso en todo, ¿sabes? Claro, Te lo claro, hace es que claro, contra de el repente equipo Tier tienes 5 y te lo hace la contra el equipo DreamHack Tier Open 1. aquí, luego tienes aquí la Flashpoint, o sea, y al final pues los resultados para ser chaos no me parece que sean en absoluto... O Claro, que no era sea, un equipo particularmente bueno, ¿sabes? Era bueno, un no equipo sé. del montón, ¿no? Igualmente luego tampoco acabaron bien, ¿no? Bueno, pues Moya se fue porque fue por culpa del coronavirus, porque le dejaron de hacer le estaban haciendo el visado y dejaron de hacer visados justo cuando empezó el coronavirus, y él tenía que volver, o sea, él tenía que volver a Inglaterra, recoger el visado y volver a Norteamérica. Pero cuando él tenía que volver a recoger el visado, ya habían cerrado la embajada, ya no estaban dando visados, entonces cuando él volvió a Inglaterra no pudo volver a Norteamérica. Bueno, y yo creo que lo último que yo recuerdo un poco por de todo esto fueron esos tweets de Vanity, ¿no? Que hubo unos tweets que se cruzaron, que era un poco lo que tú comentabas, ¿no? Em, Si no me acuerdo Vanity, mal, Vanity dijo que era claro, de claro, los 5 mejores AWPs del mundo, a ¿no? eso me refiero, ¿no? Que hablaba de eso y que creo que luego Steel, si no recuerdo mal, pues lo que comentó fue como si hubiese tenido la cabeza donde la tendría que haber tenido, lo sería ya. Y él hace como una reflexión pública en Twitter donde habla de que efectivamente que él había tenido muchos problemas sobre su ego, sobre tal, que al final el primer paso para solventarlo es reconocerlo. Pero eso es lo que voy a decir. Él es extremadamente consciente de todo esto. ¿Sabes? Y recomiendo mucho la entrevista de la que hablo, Pásame el enlace que y es lo justo comento. antes de Caos. Mira, te la Ay, busco un segundo, ¿eh? tío, se me está cayendo, o sea, se me está quedando sin batería y el cable lo tengo flojito. Porque al final de la entrevista, si no queréis leeros todo porque es larguita, si no queréis leeros todo, que es el de justo antes de irse a Caos, sino que os recomiendo que leáis por lo menos la última parte, donde habla un poco de cómo está intentando mejorar como persona, ¿no? Y tuvo como un momento de lucidez en el que literalmente dijo, I'm a piece of shit, soy un trozo de mierda, ¿no? Y tengo que mejorar como persona. Y baja al salón y le dice a su madre, a partir de ahora voy a ser buena persona. Y la madre dice,
¿qué dices? You're a piece of shit, ¿sabes? Se lo dice incluso su madre. Y en ese momento como de lucidez empieza, yo creo, realmente la aventura de Smuya de mejorar como persona, como compañero, ¿no? Y por eso, si veis en el artículo ahí que he escrito sobre su incorporación a Movistar Rails, lo primero que dice es, no, esto es gracias a Movistar Riders por darme esta oportunidad. Y esto para mí es una oportunidad de mostrar que puedo ser un buen compañero de equipo, que puedo mejorar como persona, ya que mi juego habla por sí solo, ¿sabes? Bueno, ya tenéis aquí la entrevista, que como veis es un entrevistón, bueno, los típicos propios de Lucas, ¿no? Artículos extensos, con bastante profundidad, ¿no? Bueno, pues que son estupendos, cuando uno tiene tiempo y le da para poder leer, pues son estupendos para leer y se lo recomiendo pues a toda la gente del chat si quiere saber un poquito más de Smuya. Y que yo creo que al final todas estas cosas, o sea, y cuando Lucas dice en el Llamas todo esto de Smuya es de los mejores, por no decir el mejor jugador que ha podido pasar por Riders y no empezamos a meter si Miswell sí, si Miswell no, pero está claro que de los mejores by far. No lo decimos porque sí, lo decimos porque lo ha demostrado, quiero decir, es que Claro, es don... que esto es algo que también, antes de fichar por Riders, mucha gente decía, vas muy a overrate, tal, que realmente no es tan bueno. Y esto después te hablo también después del verano pasado, ¿no? Cuando yo era un poco más crítico de que no fueran a muerte a ficharle y la gente decía, bueno, tampoco es para tanto, no sé qué. eh, o este año incluso, como, bueno, es muy a tal. Y es como, realmente quien haya dicho eso no le ha visto jugar, porque es que tú le ves y es brutal, o sea, es uno de los mejores AWPs del mundo, es que no tiene más. Entonces, si tú lo que simplemente tienes que comprometerte como equipo es decir, vale, sé que es una persona un poco complicada, no es alguien sencillo. Entonces, hemos visto, ¿no? Hemos visto qué pasó en Big, que simplemente necesitaba un poco de amor, necesitaba a alguien que, ¿no? que le diera un poco de amor, que le entendiera, ¿no? Que hiciera un esfuerzo por entender lo que le pasa, ¿no? Que haya un diálogo. Entonces, pues tú dices, yo me comprometo a dar eso y de vuelta tengo a un jugadorazo que puede hacer maravillas, Claro, ¿no? es que aquí es donde viene un poco el tema, ¿no? Yo creo que para mí, Galder tiene uno de los... a Galder le he escuchado varias veces decir una cosa que tiene mucha razón, y es que el CS es de los jugadores, es decir, que al final el porcentaje de incidencia que tiene un entrenador sobre el equipo pues es relativamente limitada. Bueno, puedo estar más o menos de acuerdo o no. Yo creo que sí, pero creo que hay una parte fundamental, ¿no? Y es que creo que Galder tiene aquí una tarea y es si es capaz de mantener Smuya, en el caso de que Smuya se quede mucho tiempo en Raiders, Dios quiera que sí, de mantenerlo a raya y de mantenerlo feliz. Yo creo Pero el que ese problema es... es, también la idea no es mantenerlo a raya, porque yo creo que no, o sea, eso ya es como decir, hay que ser estricto o hay que, ¿sabes?, sacar el látigo. Yo creo que es mucho más de simplemente, o sea, la persona con la que mejor la ha llevado ha sido Toby, el entrenador de Vic durante su segunda etapa, Sí. Toby, y dice, Toby cogía y después de los entrenos durante semanas nos íbamos a dar una vuelta en coche durante 4 horas y charlábamos y hablábamos de la vida, y hablábamos del juego, y hablábamos de todo. Y yo creo que lo que le ofrecía, además Toby, tú le ves y es un hombre ya con su familia, con sus historias, bien puesto, que no está por tonterías, ¿no? Y lo único que necesita es Muya, yo creo, es eso, una persona que simplemente vaya a hablar con él, le vaya a entender, le vaya a ayudar y vaya a sacar lo mejor de él, intentar ayudarle en esta progresión que Smuya ha dicho que está haciendo para intentar, ¿no?, ser la mejor persona posible que él pueda ser. Y simplemente lo que está buscando es gente que le pueda potenciar con eso, ¿no? Y no necesita a alguien con un látigo, necesita, ¿no?, como ese cariño, ese entendimiento, eh, alguien que vaya a conversar con él, ¿sabes? Necesita eso. Bien. No sé si hacerte una última... O sea, yo, el único... Lo único que me da miedo de Smuya es que su nivel sea tan fuerte que venga un equipo y Claro, se ese es lo el lleve. problema. Y voy a intentar explicarlo desde el punto de vista
de insider de un club, porque yo al final sé lo que es un Movistar Riders, estaba en el Betis. Yo no sé los motivos por el que es muy ha tardado en fichar o no, no tengo ni idea. También yo creo que el tema del Brexit no habrá ayudado en absoluto, estoy convencido. Pero sí es verdad que mi experiencia me dice que una de las cosas que se lucha mucho en los contratos es el tema de las cláusulas, ¿no? De que los jugadores buscan siempre intentar tener contratos lo más largos posibles, pero los representantes buscan también justo lo contrario, es que las cláusulas sean lo suficientemente bajas para que tú puedas tener la posibilidad de escapar, digámoslo así, el momento en el que tengas una oferta lo suficientemente jugosa. A mí lo único que me preocuparía de este fichaje, si fuese Riders, es que dentro de 2 o 3 meses te llegue un equipo, no sé si Face, pero podría ser un Face, un Complexity de turno, un Cloud9 y decida ir a por dinero. Y claro, la pregunta es, Raiders podría luchar contra eso. A día de hoy yo creo que sería prácticamente imposible que Raiders luchase contra el músculo, sobre todo del último que te he contado, de Cloud9 y de Complexity. Bueno, y de Face. La verdad es que te he contado los tres que tienen más pasta con diferencia, Sí, ¿no? sí, no, no, A lo claro, es mejor otro contra nivel. otros, sí, o sea, seguro que puede competir contra un Contaz, contra un tal, pero Bueno, no. pero también es que hay muchas variables en eso, ¿no? Porque también depende mucho. ¿Quiere el jugador irse? ¿Quiere el jugador quedarse? Claro, ¿Está contento? ¿Qué tal están jugando? ¿Están llegando a sus metas? ¿Han conseguido ser un equipo? ¿Han entrado ya en el top 30? Sus metas ahora, dentro de los siguientes meses, es llegar al top 20. Me ha dicho Smuya esta mañana. Pues llegarán al top 20, harán sus, ¿no? O sea, cumplirán sus metas. Si cumplen sus metas, estará contento. Quiero decir, hay muchas variables, ¿no? Entonces, al final, no sé, depende de muchas cosas, pero siempre va a existir, ¿no? Si tienes un jugador muy bueno y te viene un grande, ese miedo siempre va a existir, claro, ¿no? claro. Pero bueno, a lo mejor no, y tienes que ir un poco, pues, a intentar hacer lo máximo, ¿no? Pues porque Por él el esté jugador. cómodo y no quiera irse, ¿no? Yo creo que aquí también hay otro punto y bueno, es que aquí empiezas a rascar y es una movida. Yo creo que además aquí hay un tema muy importante, ¿no? O sea, el contraste que tienes muy adentro del Tier 1, dentro de la escena internacional, es evidente y no hace falta ni siquiera irse al pasado. Con todo lo que hemos visto en Raiders es suficiente. Yo creo que no es que haya presión dentro de los jugadores, pero yo creo que es el momento en el que el resto de los jugadores de Raiders, concretamente sobre todo, porque han sido core histórico de Raiders, que es Mopoz y Alex, tienen que dar el nivel. O sea, es como el momento de decir, no. O sea, Alex y Mopoz son un acompañamiento perfecto para un jugador de la talla de Smuya. Yo creo que esa es la clave. O sea, es la clave de que un proyecto como Raiders coja consistencia internacionalmente y que además tú tengas la capacidad de retener jugadores. No sé, es así, Sí, ¿no? sí, sí, no, sí, ahora es el momento en el que todo el mundo tiene que hacer eso, subir el siguiente peldaño, ¿sabes? Ya han estado un poco flirteando, ¿no? Con el jugar contra equipos tops, ¿no? Han hecho algún buen partido. eh, el problema de Raiders muchas veces ha sido un poco la compostura también, yo creo, porque, por ejemplo, el partido aquel contra FaZe, que estaban jugando muy bien, parecía que iban a ganar y se les fue la olla y empezaron a intentar mullar y hacer tonterías, ¿sabes? Sino llegar a ese punto donde tengan ya la compostura de ser un equipo que está mejorando y que está llegando a tiers un poco más altos y mantenerse ahí y todos los jugadores pues simplemente tienen que poder establecerse, ¿no? en ese nivel y, por ejemplo, a Mopoz estamos viendo absolutamente una locura. Sí, sí, bueno. Moped está en su mejor nivel histórico con mucha diferencia, ¿no? O sea, yo creo que De locos, de locos. O sea, yo soy de Mopod desde los días de G-Bots, pero casi no me esperaba ni que llegara al nivel que está ahora. Pues, es una sí, locura. es brutal. Y bueno, Lucas, yo no quiero extenderme mucho, pero además tengo jaleo en Sí, porque casa. empieza ahora el partido, Sí, ¿no? va a Además. empezar. Vamos a hacer solo un poco recopilación, ¿no? Lo primero, voy a intentar, siempre que pueda, hacer programas con Lucas. Programas de charla, de... Ahora, bueno, pues ha venido un contenido un poquito más histórico, pero igual que, por ejemplo, hablo mucho de la actualidad de CS, había puesto en la actualidad el hablar la Omen, pero claro, al final, entre que empezamos tarde y tal, pues es imposible. Y no lo hicimos en Les Llamas ni lo hemos hecho hoy, ya veremos cuando lo hagamos. Pero sí es verdad que la idea es hacer un programa
con Lucas, que no sabemos todavía ni cómo le vamos a llamar. Si nos ayudáis, por favor, a ponerle un nombre, y por favor no digáis Pulga y Lucas y cosas por el estilo, que eso ya se nos ocurre a nosotros, pues perfecto. Y eso, los próximos enfrentamientos de Raiders tiene ese Advance, que lo va a tener durante todo este tiempo, pues ahí presente. Y luego, por otro lado, sí, Lucas va a volver a llamas. Si es que Lucas ha estado malo, lo ha comentado al principio del programa, que Lucas, estás mejor, por cierto, no te he preguntado. ¿Estás Sí, no, bueno, mejor? básicamente al principio del año estuve con el top 20, que siempre, cada año es una locura. Si veis los artículos, son artículos de 4.000 palabras cada día, ¿no? Y eso pues al final toma un montón de tiempo. Y después de eso, nada, tuve una cirugía y he estado 10 días más o menos un poco apartado de todo, pero ahora sí. De hecho, iba a estar en el llamas de ayer, pero justo salió que teníamos que hacer el update del ranking, que es también un artículo así larguito, y me tomó toda la tarde de trabajo, así que no pude llegar al llamas de ayer, que me hubiera encantado porque fue un programón, Pero que no se ha ido del pero a partir de llamas, ahora sí. que está siempre con nosotros. Otra cosa es Sí, que, sí, pues que por temas de calendarios, pues algunas veces no podamos eso es. y a veces no. Y nada, pues intentaremos seguir haciendo contenido, intentaré de una puñetera vez llegar a los objetivos, más que nada por quitármelo de encima, que es un coñazo, y ya está. Vamos a darle ya paso a Kairi y nada, nos despedimos. Gracias, Lucas, otra vez por venir. Espero que... Va, Ha a ti, sido un programa como seguimos. súper improvisado, por lo menos por mi parte. Yo sé que tú Sí, pues has traído 100%. mucha preparación. Espero que a la gente le haya gustado. Sobre todo porque al final es un contenido un poquito más técnico, un poquito más profundo, un contenido de una persona que, como bien os he dicho, escribe, se documenta, etcétera, etcétera. Darnos el feedback de todas formas de todo esto, a ver qué os ha parecido. Y directamente, pues andamos y nos vamos al stream de Kairi. Nos vamos al stream de Kairi. Podría haber elegido otros streams, pero lo he hablado con Soccer. Sorry, que se lo iba a dar a Kairi y Soccer me lo ha dado a mí. Entonces directamente pues me he comprometido con Kairi y se lo voy a dar hoy a él. Ya se lo daré a otras personas en otro momento. Si tenemos tiempo de sobra para hacer raid. Lo más importante es que nos apoyemos entre todos, ¿vale? Y nada, pues vamos a ponerlo así. Y chao, chao, chavales. Hasta luego. A ver, Kairi. Vale, cerramos.